Siempre amé la Navidad. Sus aromas, el pino fresco, la vainilla, la canela. Sus colores, las cintas rojas en los regalos, las esferas doradas en el árbol, el parpadeo de las velas. Me recordaba a mi infancia, cuando los milagros parecían posibles. Ahora, siendo adulta, intentaba crear ese mismo milagro para mi familia. Marco, mi esposo, siempre apreciaba la calidez que lograba crear. Trabajaba mucho, pero durante las fiestas era diferente, más cercano, más cálido. Lucas y Sofía, nuestros hijos, ya llevaban puestos sus suéteres navideños y me ayudaban a cortar figuritas de masa para las galletas de jengibre. Sus risas llenaban la casa. Me detuve un momento junto a la chimenea, observando el fuego. Esta casa era nuestro refugio. La compramos hace 5 años, cuando Sofía acababa de nacer. En ese entonces creía que aquí seríamos felices para siempre. ¿Laura? La voz de Marco me interrumpió. Acabo de hablar con papá. Vendrá el sábado. Sonreí. Javier siempre era el favorito de los niños. Les traía juguetes de sus viajes y a mí, especias exóticas para mi cocina. Me alegraba que viniera, aunque en el fondo sentía un leve nerviosismo. Está bien, respondí, intentando esconder mis pensamientos. Nos ayudará. Esa noche terminé de envolver los regalos mientras Marco se sentó a mi lado y me abrazó por los hombros. Sé que estás un poco cansada, pero eres una anfitriona increíble. A papá le encantará estar aquí. Todo saldrá bien, dije rápidamente, y en ese momento realmente lo creí. Las risas de los niños me devolvieron a la realidad. La Navidad se acercaba y decidí no pensar más allá de eso. Javier llegó el sábado, tal como prometió. Bajó del coche con maletas grandes, decoradas con cintas rojas, y una caja llena de regalos envueltos en papel brillante. Su sonrisa era tan cálida como siempre. Los niños corrieron hacia él, y él levantó a Sofía en brazos, haciéndola girar en el aire. Lucas agarró los paquetes, intentando adivinar qué había dentro. «¡Cuánto los extrañé!», exclamó besando a los niños en las mejillas. Luego me miró. «Laura, te ves increíble, una verdadera reina de la Navidad». Reí, aunque sentí un leve rubor despertar en mis mejillas. La noche transcurrió en un ambiente acogedor. Javier nos ayudó a decorar el árbol, colgando las guirnaldas con destreza y sugiriendo ideas creativas para la decoración. Los niños, agotados por la emoción, se quedaron dormidos en el sofá junto a la chimenea. Marco y yo nos sentamos cerca, bebiendo vino caliente y escuchando las historias de Javier sobre su último viaje a Italia. «Se sienten tan felices», dijo de repente, inclinándose ligeramente hacia mí. «Se nota en cada detalle de esta casa». Al día siguiente fuimos al mercado navideño. Los niños corrían felices entre los puestos, mientras Javier me ayudaba a elegir adornos. Me compró un chocolate caliente y riendo comentó: «Pareces sacada de una película navideña». Le sonreí y sentí un calor reconfortante dentro de mí. Era una Navidad perfecta. Simplemente magia pura. Después del mercado, decidimos dar un paseo por el parque que bordeaba el río. La nieve crujía bajo nuestros pies y las farolas parpadeaban con una luz suave. Javier caminaba a mi lado, sosteniendo una bolsa con los adornos que habíamos comprado. «Laura, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente deseas para ti?», preguntó de repente. «¿Cómo dices?». Lo miré, sorprendida. «Sí, lo que necesitas para ser feliz». Su voz era tranquila, pero se notaba que hablaba en serio. Por un momento me quedé en silencio. Mi respuesta debería haber sido simple, pero no lo era. «Soy feliz», respondí finalmente. «Tengo una familia, un hogar. ¿No es suficiente?». Javier asintió, pero su mirada seguía siendo penetrante. «¿Y tú?», le devolví la pregunta. «Siempre he estado buscando algo más. A veces siento que lo encontré, y otras que todavía estoy en camino». Sonrió, pero en esa sonrisa había una sombra. No supe qué decir. Esa noche, sus palabras resonaron en mi mente durante mucho tiempo. Seguimos caminando, y Javier de pronto se detuvo para ajustar su bufanda. Sus movimientos eran lentos, como si quisiera alargar ese momento. «¿No has notado lo rápido que pasa el tiempo?», preguntó. «Constantemente», suspiré. «A veces siento que no logro disfrutar realmente los momentos».
Se agachó para recoger una ramita de muérdago que se había caído de una decoración en un árbol. Los momentos siempre se escapan, a menos que los atrapemos, dijo entregándome la ramita. ¿Volvemos? Pregunté, intentando ocultar los sentimientos mezclados que me invadían. Demos otra vuelta más, sugirió él. Hablamos sobre libros, películas y lugares a los que nos gustaría viajar. Su voz era tranquila y profunda. Me di cuenta de que no quería que ese paseo terminara. Cuando finalmente volvimos a casa, Marco ya había preparado té y encendido la chimenea. Nos recibió con una sonrisa, sin notar mi desconcierto. Javier volvió a ser el mismo de siempre, ligero, bromista. Pero yo no podía sacudirme esa sensación extraña que había quedado tras nuestra caminata. Los días siguientes transcurrieron en medio del ajetreo navideño. Javier se convirtió en una parte indispensable de nuestra rutina. Me ayudaba a hacer listas de compras, proponía ideas para decoraciones e incluso sugería nuevas recetas para la cena de Navidad. Su atención a los detalles era impresionante. Notaba cosas que incluso Marco pasaba por alto. Una mañana, mientras íbamos al centro comercial a comprar regalos, sentí una ligereza inesperada. Javier bromeaba con la cajera, me ayudaba a elegir los materiales de envoltura perfectos y sugería qué regalos serían mejores para los niños. «Eres todo un experto en esto», le dije mientras levantaba una caja llena de adornos brillantes. «Simplemente me gusta hacer las cosas con el corazón», respondió, mirándome de una manera que me obligó a desviar la vista. Durante el almuerzo en una cafetería, nos sentamos junto a una ventana desde donde caía la nieve en silencio. ¿Siempre has sido tan organizada?, preguntó, jugando con la cuchara. No, me reí. Antes era más espontánea, pero cuando llegaron los niños, tuve que empezar a planificar todo. ¿No extrañas esos tiempos? Su pregunta me tomó por sorpresa. A veces, admití. Pero esta es mi vida ahora, y es buena. ¿Buena? Levantó una ceja. ¿Y si pudiera ser maravillosa? Sus palabras quedaron resonando en mí y no supe cómo responder. Esa noche, mientras decorábamos la chimenea, Javier sugirió hacer arreglos con velas y ramas de pino. Trabajamos juntos, cortando las ramas y colocándolas cuidadosamente en las repisas. Tienes buen gusto, comenté. Debe ser por los viajes, dijo. Te enseñan a notar la belleza en los pequeños detalles. Sentí cómo sus dedos rozaban los míos al pasarme una vela. Fue un gesto fugaz, pero lo suficiente para que mi pecho se oprimiera. Marco estaba ocupado con llamadas telefónicas esa noche, así que Javier se quedó ayudándome a preparar la cena. Nos reímos, compartimos historias e incluso bailamos un poco al ritmo de la música que sonaba en la radio. Eres muy creativa, dijo, mientras yo le mostraba mis ideas para la decoración. Me gusta hacerlo, respondí, sintiéndome un poco avergonzada. Deberías hacerlo de manera profesional, dijo, mirándome como si viera algo en mí que ni siquiera yo reconocía. No podía negar la conexión que crecía entre nosotros. Cada conversación, cada mirada, parecía acercarnos más. Pero en el fondo, también sabía que estábamos cruzando una línea peligrosa. La noche siguiente prometía ser tranquila. La sala estaba iluminada por la suave luz de las velas, con el aroma a canela y vino caliente llenando el aire. Los niños dormían, envueltos en mantas en el sofá. Marco estaba sentado cerca, hojeando su teléfono, su rostro iluminado por la fría luz azul de la pantalla. Yo estaba junto a la chimenea, observando el fuego, pero mis pensamientos seguían desviándose hacia Javier. Acababa de entrar desde la cocina, sosteniendo 2 copas de vino. Necesitas relajarte, dijo, ofreciéndome una copa. La acepté, evitando mirar directamente sus ojos. Su presencia era demasiado palpable, demasiado cálida. Gracias, respondí, tomando un sorbo. Laura se inclinó un poco más cerca y noté un leve tono de preocupación en su voz. ¿Eres realmente feliz? Su pregunta me tomó desprevenida. Sentí cómo mi corazón dio un vuelco. Claro que sí, respondí rápidamente, pero mi voz sonó demasiado aguda para ser convincente. ¿De verdad? Sus ojos buscaron los míos, como si intentaran encontrar algo oculto. Me tensé. Mis dedos se apretaron alrededor de la copa.
¿Por qué lo preguntas? Intenté convertirlo en una broma. Porque a veces pareces atrapada a mitad de camino, como si buscaras algo y no lo encontraras. Javier, comencé, pero no supe qué más decir. En ese momento, su mano rozó suavemente la mía. Fue un gesto casual, pero envió una oleada de calor a través de mi cuerpo. Lo miré, y nuestras miradas se encontraron. Fue solo un instante. Mi respiración se detuvo y sentí una mezcla de deseo y culpa. Me levanté de repente. Voy a revisar si todo está listo para mañana. Te ayudo, se ofreció, siguiéndome a la cocina sin darme tiempo a negarme. En la cocina, su cercanía me hizo sentir aún más nerviosa. Mis manos temblaban mientras colocaba los platos sobre la mesa. Laura, dijo en voz baja pero firme, no quería asustarte, solo pienso que mereces más. ¿Más qué? Susurré. Más atención, más calidez, más... Se detuvo, pero sus ojos lo decían todo. Retrocedí un paso, intentando poner distancia. Pero él avanzó un poco más. No, dije sacudiendo la cabeza. Lo siento, dijo retrocediendo. No debería haberlo dicho. Cuando regresé a la sala, Marco ni siquiera notó que había estado fuera tanto tiempo. Seguía mirando su teléfono. Me senté a su lado, intentando ocultar mi confusión. Pero en mi interior sentía que mi mundo comenzaba a tambalearse. A la mañana siguiente, la nieve caía en grandes y suaves copos, cubriendo el jardín con un manto blanco. Los niños jugaban felices afuera, construyendo un muñeco de nieve. Observándolos desde la ventana, intenté calmarme, pero por dentro me invadía la inquietud. Javier entró en la cocina con una caja de adornos nuevos en las manos. ¿Vienes conmigo a decorar el jardín? Me preguntó. Su voz era tranquila, pero noté una tensión oculta en ella. Asentí. Necesitaba un poco de aire fresco para ordenar mis pensamientos. Afuera, el mundo estaba en calma. Solo se escuchaba el crujido de la nieve bajo nuestros pies. Colgábamos guirnaldas en los arbustos y luces en los árboles, pero la distancia entre nosotros se sentía demasiado pequeña. Laura, dijo finalmente, no puedo seguir ocultándolo. Me detuve y lo miré. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ocultar qué? Lo que siento por ti. Su voz era baja, pero cargada de emoción. No puedo dejar de pensar en ti. Te veo como algo mucho más que la esposa de mi hijo. Mi respiración se detuvo. Javier, esto está mal. Pero tú sientes lo mismo. Sus palabras eran un susurro. Dime que no es así, y me alejaré. No pude responder. Sabía que debía negar todo, pero la verdad me ahogaba. Yo... no sé qué decir. Javier dio un paso hacia mí. No podemos ignorar esto, Laura. No estoy pidiendo nada. Solo quiero que seas honesta. La nieve seguía cayendo a nuestro alrededor, pero yo sentía calor. Esto es peligroso. Podemos destruirlo todo, susurré, apartando la mirada. ¿Y si ya está roto? Sus palabras me atravesaron, sembrando dudas donde antes había certeza. Él tomó mi mano y yo no la retiré. Permanecimos así por unos segundos, hasta que la voz de los niños nos devolvió a la realidad. «Mamá, mira nuestro muñeco de nieve», gritó Sofía. Solté la mano de Javier de inmediato y sonreí a los niños como si nada hubiera pasado. «Está precioso», dije, aunque mi voz sonó más fuerte de lo normal. Javier permaneció en silencio, pero pude sentir su mirada en mí. Esa noche, mientras me sentaba junto a la chimenea, intenté poner en orden mis pensamientos. Javier no dijo nada más, pero su presencia llenaba cada rincón. Sabía que habíamos cruzado un límite, uno del que sería difícil regresar. Los niños dormían, y Marco, como de costumbre, estaba absorto en su computadora portátil. Ni siquiera notó cuando salí de la habitación para admirar el árbol de Navidad. Javier ya estaba allí, de pie junto a la chimenea, observando el fuego danzante. ¿Todo bien?, pregunté, intentando sonar indiferente. No lo sé, respondió en voz baja. Me acerqué y me detuve a su lado, mirando las llamas. El crujido del fuego era el único sonido en la sala. Creo que hemos llegado demasiado lejos, susurré, sin apartar la mirada del fuego. Tal vez, admitió. Pero, ¿realmente quieres volver atrás?
Cerré los ojos por un momento, intentando ordenar mis pensamientos. No importa lo que quiera, dije finalmente. No podemos permitirnos cometer un error. ¿Y si no es un error? Sus palabras eran suaves, pero cargadas de significado. Giré para mirarlo, y nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi algo que hizo tambalear mi resolución: calidez, comprensión y deseo. Javier, susurré, pero no pude terminar la frase. Él se inclinó lentamente hacia mí y yo no me aparté. Sus labios rozaron los míos, y el tiempo pareció detenerse. Sabía que estaba mal. Sabía que debía detenerlo, pero no lo hice. El beso fue breve, pero lo suficiente para sacudir todo mi mundo. Cuando nos separamos, nos quedamos mirándonos, aturdidos y en silencio. Esto no debió pasar, dije, apartándome rápidamente. ¿Pero pasó?, respondió él, con una mezcla de arrepentimiento y anhelo en la voz. Me giré hacia la chimenea, intentando calmar el torbellino de emociones que sentía. No puedo repetirlo, dije al fin. Yo tampoco, respondió, pero en su tono había una duda palpable. Esa noche, en mi habitación, me fue imposible dormir. Sentía aún el calor de sus labios en los míos y su voz resonaba en mi cabeza. Sabía que al día siguiente tendría que actuar como si nada hubiera ocurrido. Pero, ¿cómo podría hacerlo? A la mañana siguiente, me desperté con el corazón pesado. El eco de la noche anterior seguía resonando en mi mente. El calor de los labios de Javier, su mirada intensa, el deseo que había intentado ignorar. Quería borrar todo aquello de mi memoria, pero no podía. En la cocina ya se percibía el aroma del café recién hecho. Javier estaba allí, preparando el desayuno para los niños. Parecía relajado, como si nada hubiera pasado. Su risa llenaba el espacio mientras los niños comían y hablaban animadamente. Por un momento, casi creí que todo estaba bien. Buenos días, me dijo, ofreciéndome una taza de café. Buenos días, respondí, evitando su mirada. Marco entró en la cocina, besándome rápidamente en la mejilla. Javier es un verdadero salvavidas, dijo sentándose a la mesa. No sé qué haríamos sin él. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Su confianza, su gratitud hacia Javier, me hicieron sentir culpable. Miré a Javier de reojo y vi que también él evitaba mi mirada. El peso de nuestro secreto se hizo insoportable. Traté de mantenerme ocupada durante el día, pero parecía imposible alejarme de él. Nos encontrábamos preparando regalos, decorando la mesa y ajustando detalles para la cena navideña. Cada vez que nuestras manos se rozaban, sentía una corriente eléctrica que me hacía dudar de todo. En un momento, cuando nos quedamos solos en la cocina, Javier rompió el silencio. ¿Te arrepientes?, susurró. No lo sé, admití. Yo tampoco, respondió. Pero no puedo olvidarlo. Quise decir algo, pero Sofía entró corriendo, pidiéndome que la ayudara con un lazo para su regalo. Aproveché la interrupción para poner distancia entre nosotros. Cuando nos sentamos a cenar esa noche, traté de actuar con normalidad. Marco me miró varias veces, como si notara algo extraño en mí. Laura, hoy pareces distraída. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, solo estoy cansada, mentí con una sonrisa forzada. Pero por dentro, mi mente seguía atrapada en el caos. Sabía que debía tomar una decisión antes de que todo se derrumbara. Sin embargo, mientras Javier seguía lanzándome miradas furtivas, supe que el camino hacia la calma aún estaba lejos. La víspera de Navidad llegó, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Intenté concentrarme en los preparativos. Cubiertos brillantes, copas relucientes y velas encendidas que proyectaban una luz cálida sobre el mantel blanco. Me esforzaba por aparentar calma, pero mis manos temblaban mientras colocaba los adornos. Laura, ¿podemos hablar un momento? La voz de Marco rompió mi concentración. Su tono era inusualmente serio. Levanté la vista y lo vi sosteniendo mi teléfono. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa?, traté de sonar despreocupada, pero mi voz tembló. Dímelo tú, dijo mostrando la pantalla. El aire se volvió espeso. En la pantalla estaban los mensajes que había intercambiado con Javier. No eran muchos, pero suficientes para levantar sospechas. Sentí cómo la sangre se me helaba en las venas. Marco, no es lo que parece. ¿No?
Su voz se elevó mientras dejaba el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Entonces, explícamelo. En ese momento, Javier entró en la sala. Sus ojos fueron directo al teléfono y luego a mí. Entendió de inmediato. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marco girándose hacia él. Javier abrió la boca para responder, pero Marco lo interrumpió. Quiero la verdad. Ahora. Javier me miró como pidiéndome permiso o valor para hablar, y luego con voz firme dijo, Estoy enamorado de Laura. El aire salió de mis pulmones como un golpe. Vi cómo el rostro de Marco se transformó. Primero incredulidad, luego rabia. ¿Enamorado?, repitió, como si no pudiera creerlo. ¿De mi esposa? ¿En mi casa? No fue planeado. Trató de explicarse Javier. No me importa, gritó Marco golpeando la mesa. Esto es una traición de ambos. Marco, lo siento, dije en un intento desesperado por calmarlo. ¿Lo sientes?, rió amargamente. ¿Crees que eso arregla algo? Los niños entraron en la sala, atraídos por los gritos. Sofía se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿qué pasa? Traté de recomponerme, pero Marco fue más rápido. Mamá cometió un error, dijo con voz dura. Y Javier se va, ahora. Marco, por favor, intentó intervenir Javier. ¡Fuera!, gritó Marco señalando la puerta. Javier dudó por un momento, luego me lanzó una última mirada cargada de emociones antes de salir. La puerta se cerró detrás de él, pero el sonido resonó como un golpe final. Me giré hacia Marco, pero él ya no me miraba. Tú también deberías irte, susurró. No puedo mirarte ahora mismo. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Los niños lloraban, y yo solo podía abrazarlos, tratando de contener mis propias lágrimas. La noche que debía ser mágica se convirtió en un desastre. Sabía que nada volvería a ser igual. Había cruzado una línea y ahora enfrentaba las consecuencias. La casa, que hacía solo unas horas rebosaba calidez y espíritu festivo, se convirtió en un escenario de dolor y silencio. Después de que Javier se fue, Marco también salió de la sala sin decir una palabra más. Me quedé allí, junto a la chimenea, observando cómo el fuego se apagaba lentamente, igual que mi mundo. Los niños estaban confundidos. Sofía sollozaba en mis brazos, preguntándome por qué papá estaba enojado y por qué el abuelo se había ido. Lucas, más callado, se acurrucó en el sofá, mirando el televisor sin prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. No sabía cómo explicarles lo que ni yo misma entendía del todo. Marco regresó tarde esa noche. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido. No puedo perdonar esto, Laura, dijo con voz apagada. No podemos volver a lo que éramos. Marco, por favor, cometí un error. Me perdí en todo esto, pero no significa que no te ame. No significa que quiera perder lo que tenemos. Ya lo perdimos, respondió él, con una dureza que me destrozó. Esto no es algo que pueda olvidar. Sentí las lágrimas rodar por mis mejillas mientras trataba de mantenerme firme. Podemos intentarlo por los niños, sugerí. Marco negó con la cabeza. No puedo vivir con alguien en quien ya no confío. No puedo mirarte sin recordar esto. A la mañana siguiente, él hizo las maletas y se fue. Se llevó algunas cosas, pero dejó el vacío más grande. Los niños se quedaron conmigo, pero vi en sus rostros la esperanza de que su padre volvería. Pasé los días siguientes empacando nuestras cosas. Nos mudamos a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Era acogedor, pero carecía del calor y la historia que tenía nuestro hogar. Las noches eran interminables. Me sentaba en el sofá, envuelta en una manta, mirando por la ventana y preguntándome cómo había llegado a este punto. Javier me escribió algunas veces. Sus mensajes eran breves. ¿Cómo estás? No respondí. Sabía que no podía permitirme más caos. Necesitaba estabilidad para mis hijos y para mí misma. Pensé mucho en Marco, en los años que compartimos, en los momentos felices y en cómo poco a poco dejamos de vernos realmente. Javier fue solo un reflejo de lo que ya estaba roto, pero eso no hacía el dolor menos real. Extrañaba mi vida anterior, pero más que nada, extrañaba a la persona que solía ser.
fuerte, segura, feliz. Ahora me sentía como las ramas secas de un árbol de invierno, vacía y frágil. Una noche, mientras miraba caer la nieve desde la ventana, me prometí a mí misma que encontraría la manera de seguir adelante. Quizás ya no podría reconstruir lo que se había roto, pero aún podía crear algo nuevo, algo más fuerte. Era un final doloroso, pero también, tal vez, el comienzo de algo diferente. Las primeras semanas después de la mudanza fueron interminables. Me despertaba cada mañana sin saber cómo afrontar el día. Lo único que me mantenía en pie eran mis hijos. Sus risas, aunque menos frecuentes, eran la única chispa de luz en medio de la oscuridad. Decidí buscar ayuda y comencé terapia. La primera sesión fue la más difícil. Al hablar, sentí cómo las lágrimas caían sin control. No quería que esto sucediera, confesé, pero me sentía atrapada, como si hubiera perdido partes de mí misma siendo solo esposa y madre. Mi terapeuta escuchó con atención y luego dijo algo que me hizo reflexionar. A veces buscamos fuera lo que sentimos que nos falta por dentro, pero las respuestas siempre están en nosotros. Esas palabras despertaron algo en mí. No era solo mi matrimonio lo que se había roto. Yo también estaba rota. Javier no era la causa, sino el síntoma de algo que había estado ignorando durante años. Me enfoqué en sanar. Retomé mis pasatiempos, como crear decoraciones navideñas. Lo que comenzó como una distracción se convirtió en una pasión. Abrí una pequeña tienda en línea y pronto empezaron a llegar pedidos. Cada pieza que creaba era un paso hacia mi recuperación. Un día recibí una llamada inesperada. Era Marco. Hola, dijo. Su voz era distante pero amable. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo están los niños? Estamos bien, respondí, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. Hubo un silencio incómodo antes de que él hablara de nuevo. He estado pensando, tal vez podríamos vernos. Hablar un poco. Acepté. Sabía que esa conversación no resolvería todo, pero era un primer paso. Nos encontramos en un café y hablamos como dos personas heridas, pero dispuestas a buscar paz. No para volver atrás, sino para encontrar una forma de seguir adelante por el bien de los niños. En cuanto a Javier, dejó de escribir. Con el tiempo, dejé de pensar en él como una posibilidad. Fue un momento que me mostró lo vulnerable que había estado, pero también lo fuerte que podía ser para salir adelante.